Muy bien. Bueno, damos entonces inicio a la mesa de comunicación institucional en este encuentro, el 22º Congreso de la Red de Carreras de Comunicación y Periodismo. La verdad que es una alegría que la Universidad Nacional de La Pampa, la carrera de Comunicación Social de la Facultad de Ciencias Humanas, este año fue quien estuvo a cargo de la organización. Así que, bueno, esta mesa de comunicación institucional la vamos a coordinar el magíster Daniel Bolsanes Almandós, de la Universidad de Cuyo, y Aixa de la Mata. Yo soy egresada y docente de la carrera de comunicación en la Universidad Nacional de La Pampa. Así que nosotros dos vamos a ser los anfitriones de esta mesa. Les queremos dar la bienvenida a todos ustedes y agradecerles por estar hoy aquí, ¿sí? Bueno, algunas cuestiones formales que nos pidieron, por favor, para poder exponer en esta virtualidad que hoy nos toca. Son algunas cuestiones puntuales. Sobre todo nos pidieron encarecidamente que respetemos los 10 minutos de exposición y las 4 plantillas como máximo, ¿sí? Estas plantillas las van a administrar ustedes, ¿sí? Porque ya les pusimos la función de compartir pantalla para todos los participantes, así que ustedes no van a tener inconveniente para poder organizarla en función de sus necesidades, ¿sí? Nosotros para el minuto 8 les vamos a estar avisando, ¿sí? Que es el tiempo, como para que puedan redondear. Bien. La forma de organizar estos dos subejes que tenemos, ¿sí? Que el primero es comunicación en escenarios de crisis y el segundo es comunicación institucional y discursos sociales. Lo que planteamos como mejor organización es que ustedes van exponiendo en función de cómo figuran en el programa, salvo el caso de Christian Sekul-Husti, que bueno, como recién decía Daniel, nos pidió por favor que iba a ingresar un poquito más tarde, así que va a ser el último en el segundo subeje para exponer, es que una vez que finalicemos el primer subeje, hagamos un intercambio, ¿sí? De 10 minutos también, no más, para que no se nos extienda. Todas las preguntas que a ustedes les vayan surgiendo de los trabajos, les pedimos por favor que las escriban en el chat, cosa que en esa instancia de debate e intercambio podamos irlas leyendo y llevando a cabo, ¿sí? Lo mismo haremos con el segundo subeje, 10 minutos cada uno y un final de un intercambio de 10. Obviamente el ajuste va a tener que ser, si nos llegamos a exceder, con el intercambio, que es una instancia muy rica, porque es el momento donde los distintos comunicadores tenemos justamente como para compartir ideas, canalizar dudas, bueno, en fin. Así que tratemos de respetar esos 10 minutos como para llegar a las 4, tener media hora de oxigenación para poder otra vez conectarnos con las pantallas, con la mesa de género y periodismo, que va a ser muy interesante también. No sé si hasta aquí tienen alguna duda, quieren hacer alguna consulta. Aisha, como para agregar, viendo que hay algunas ponencias o ponentes que todavía no se han conectado, digo, en caso que veamos al final que sobra tiempo y queda algo, podemos hacer una nueva ronda de consultas, pero inicialmente es muy importante marcar esto que plantea Aisha, que tiene que ver con los tiempos, también por las cuestiones acotadas que da la propia conectividad. Entonces, ir tomando en cuenta las preguntas, nosotros las podemos sistematizar a partir del propio chat, y si queda más tiempo, o si hace falta profundizar e intercambiar más, lo podemos hacer en ese momento. Perfecto. Buenísimo. Bueno, muchas gracias nuevamente. Entonces, le vamos a dar la palabra, ¿sí? al doctor Jorge Olivares y a la licenciada Mabel Linares para que comiencen con su exposición de comunicación en salud pública en tiempos de pandemia. Ellos son del Hospital Lucio Molas, el doctor Olivares, y Mabel Linares de la Universidad Nacional de La Pampa. Le damos la palabra entonces a ellos. Bueno, buenas tardes, mucho gusto. Bueno, yo soy el doctor Jorge Luis Olivares
Soy profesor titular de la Universidad Nacional de La Pampa y junto con mi compañera Mabel Claudia Linares estamos en un proyecto junto con también la profesora Anabel Romero, que es relacionado con un proyecto de comunicación en instituciones de salud. Bueno, nosotros, ¿por qué le hemos puesto este nombre a nuestro trabajo? Digamos, comunicación en salud pública en tiempos de pandemia. Y bueno, porque resulta que como salud, como institución de salud, tuvimos que enfrentar en el año 2020, seguro que ustedes lo enfrentaron desde otro lugar, un cambio en nuestros paradigmas que era sobre todo, siempre venimos hablando en salud de la promoción, la prevención y la atención en la salud, y dando en cierta manera unas directrices para que se hagan, ¿no es cierto?, en las instituciones de salud, pero también como la comunidad. Y de pronto vimos que esto nos sobrepasaba. Y viene bien en este momento entonces esa definición de esta autora revuelta, en la cual dice que era el momento en el cual debíamos participar todos. Y acá vino el asunto, y tenemos que cambiar un concepto que creemos que es muy importante ir haciendo de a poco en salud pública, que es hablar de una salud colectiva. Y esto fue muy interesante para nosotros porque, como lo dice Liborio, la salud colectiva es en el cual todos tenemos que estar activos, todos debemos participar y todos debemos colaborar. De esta manera, para nosotros se transformó, yo soy el jefe de investigación del Hospital Lucio Mola, en una necesidad de generar espacio, generar, ¿no es cierto?, biotecnología, de generar, ¿no es cierto?, a su vez un distanciamiento social, un cuidado social, una comunicación tanto con las autoridades de salud pública como con nuestros compañeros, pero a su vez también con la comunidad que asistíamos. Entonces, de esa manera, nos tuvimos que plantear un objetivo también dentro de nuestro proyecto, por supuesto dentro de nuestro trabajo como integrante del equipo de salud, y es lo que queremos contarles. Queremos contarles esto de lo que hemos hecho. Esta es una de nuestras aulas, que es el aula Escuela Provincial 21 del Hospital Lucio Mola, y les queremos contar que analizamos y trabajamos en 4 líneas. En una primera línea era que teníamos que empezar, siempre lo hacíamos, pero teníamos que empezar a hacer una comunicación mucho más estrecha con distintas autoridades, como es la Dirección de Atención Primaria de la Salud, en el cual ellos necesitaban comunicarse con médicos del interior, con lo que pasaba en el interior, porque la pandemia, el COVID, no solamente estaba en Santa Rosa, sino en toda la provincia de La Pampa. Por otro lado, teníamos que saber que había lugares del hospital que tenían recursos humanos muy importantes para que ayudaran, y por eso estamos hablando de salud colectiva, ¿no es cierto? Tenían que ayudar a aportar para cómo podíamos enfrentar esta atención de nuestros compañeros y también cuidar nuestra salud. Por eso, la idea también es que teníamos que pensar que había compañeros nuestros que estaban fuera, que estaban, ¿no es cierto?, por el artículo 80, que estaban fuera, que habían dejado de trabajar, que estaban, ¿no es cierto?, aislados en su casa, y teníamos que tratar de ver cómo podíamos comunicarnos con ellos. Y por otro lado, nosotros teníamos que plantear con nuestras propias autoridades que había que generar un contexto, y como Departamento de Ciencia e Investigación, que estábamos muy involucrados, en el cual se favoreciera no solamente la enseñanza, el aprendizaje, ¿para qué? Para el autocuidado nuestro como equipo de salud y también para que pudiéramos trabajar con nuestra comunidad. Las acciones fueron estas que les voy a contar, que son muy sucintamente. Primero, lo que planteamos es que teníamos que generar técnicas de afrontamiento, y para eso, ¿qué necesidad teníamos? Y pedimos ayuda a un psicólogo, porque esto generó que miedo, ¿no es cierto? Teníamos que a su vez enfrentar a las personas, también nosotros teníamos miedo, entonces esto fue muy importante. Por otro lado, teníamos que pensar que la gente tenía que continuar una cierta actividad. Nosotros venimos generando hace unos años, de hace 5 años, espacio para que nuestros compañeros terminen el secundario. Entonces, ¿qué dijimos? Vamos a plantear de entregarles material para que se los lleven a su casa, que continúen estudiando, que continúen trabajando, y buscar compañeros nuestros que pudieran ayudarlos que a través de vía, ¿no es cierto?, virtual. Por supuesto que había que generar espacios para hablar, porque si no hablábamos lo que nos pasábamos, ¿cómo podíamos atendernos a otras personas? Digamos, cuidar nuestra salud mental. Por suerte también
fue muy interesante y esto fue muy solidario y muy hermoso. Pudimos tener ayuda de otras instituciones. ¿Y quién les voy a hablar? De la Asociación Pampeana de Escritores. ¿Qué hicieron ellos? Nos empezaron a mandar cuentos que nosotros le mandamos a los 119 compañeros que teníamos en nuestras casas, le empezamos a mandar cuentos, que por supuesto los editamos, le poníamos un poquito de música, tuvimos que aprender, por supuesto. Los invito para el día sábado, ya les dejo la invitación, que vamos a presentar nuestra experiencia, cómo creamos la página web. Digamos que lamentablemente en este momento nosotros necesitábamos tener comunicación, más que nunca comunicación, hacia adentro y hacia afuera, y por eso convencimos a nuestras autoridades que nos dejaran crear nuestra página web. Así que ya se los vamos a contar el sábado. Y por último, nosotros también necesitamos un espacio de comunicación para salir. Teníamos que salir hacia afuera, teníamos que comunicar a nuestra gente. Pero a su vez nosotros teníamos que tener mucho cuidado lo que comunicábamos, porque teníamos autoridades del Ministerio de Salud, ¿no es cierto? Entonces teníamos que prever que lo que poníamos en nuestros televisores estuviera en consonancia con el Ministerio de Salud de la Nación, con el Ministerio de Salud de la provincia y con lo que decían nuestras autoridades. Pero bueno, eso fue un poco que verán que yo le dije a Isa que tuviera confianza en mí, que no me iba a pasar en mi tiempo. ¿Cuál fue? El Departamento de Ciencia e Investigación, a través, ¿no es cierto?, del pedido de nuestras autoridades, del Ministerio de Salud Pública, del Ministerio de nuestras autoridades, participó como un puente comunicacional interno. ¿Por qué decimos como un puente comunicacional interno? Porque nosotros generamos espacios, pero no espacios solamente para capacitar, sino generamos espacios para que hubiera contención emocional, creamos, ¿no es cierto?, los instrumentos para que hubiera comunicación a distancia con diferentes lugares de la provincia de La Pampa, y sobre todo también que hubiera participación de todos nuestros compañeros expertos, infectólogos, enfermeros, que lamentablemente muchos cayeron por enseñarnos y por dar a la gente, cayeron, usted sabe, enfermos. Pero gracias a Dios, bueno, con pocas pérdidas graves. Por otro lado, nosotros sabíamos que era importante que teníamos que hacer una comunicación externa, y sobre todo lo más importante con nuestros políticos, ¿no es cierto?, y con nuestras autoridades, pero también a su vez teníamos que comunicarnos con quién, con nuestros usuarios, los que vienen al hospital, cómo entraban al hospital, cómo los cuidábamos, ¿no es cierto?, Y por suerte también esa comunicación externa era con nuestros propios compañeros que habían salido del circuito, a cual tenemos un agradecimiento infinito a la Asociación Pampeana de Escritoras y a nuestra cooperadora, que nos fue maravillosa como nos ayudó. Y por último, creo que fue muy importante que se mostraran como fortaleza institucional las bases de una salud colectiva, como dice Liborio. Y bueno, lamentablemente no podemos ahora estar así, porque todos tenemos que estar, ¿no es cierto?, con nuestro barbijo, y lo sabrán, vivimos todos con barbijo en el hospital, cuidándonos, pero bueno, de esto tenemos 2 compañeros que tuvieron COVID, Nicolás, ¿no es cierto?, muy grave estuvo nuestra compañera, y bueno, pero gracias a Dios esperamos estar bien. Gracias. Buenísimo. Muchas gracias, Jorge. 8:40, muy bien. Dije que confiaras en mí. Sí, la verdad que muy clara. Muchísimas gracias. Bueno, te agradecemos la exposición y le vamos a dar entonces el pase a la segunda presentación, y después hacemos la puesta en común entonces cuando finalizamos el primer subeje. Muchas gracias, Jorge. Impecable el manejo de los tiempos de Jorge. La ponencia que se va a presentar ahora es la adecuación de estrategias de comunicación y participación para reducir la incertidumbre y diseñar futuros sociales en tiempos de COVID-19. El caso de Inquilinos Córdoba, que está a cargo de Florencia Agostina Guzmán y María Soledad Boyero de la Universidad Nacional de San Luis. Cuando quieran, chicas. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Quería ver si Sole podía hablar, que recién me estaba diciendo que tenía unos problemas con el micrófono. Para arrancar quería chequear eso. Hola, ¿se escucha bien ahí? Perfecto. Bueno, avanzamos entonces. Arrancamos nomás. ¿Qué tal? Buenas tardes, yo soy Florencia Guzmán y junto con mi compañera Soledad Boyero vamos a presentar la ponencia La adecuación de las estrategias de comunicación y participación para reducir la incertidumbre y diseñar futuros sociales en tiempos de COVID-19.
Lo primero que queríamos contar un poquito sobre la organización, que nace en el año 2016, en un contexto donde comienzan a emerger numerosas asociaciones de la sociedad civil y organizaciones sociales con el objetivo de organizar la lucha por mejores condiciones de alquiler. Lo hicieron ante un diagnóstico de empobrecimiento de esta población y eficientes políticas públicas que contemplaran los derechos de las personas en situación de inquilinato. Al día de hoy, Inquilinos Córdoba tiene como visión construir una comunidad de inquilinos e inquilinas en la provincia de Córdoba con condiciones justas de alquiler, y su razón de ser o misión es difundir, promover y defender los derechos que amparan a las personas en situación de inquilinato. En el año 2019, a partir de una demanda, se acercan desde la Organización de Inquilinos Córdoba hacia nosotras y comenzamos a intentar acompañarlos para fortalecer su comunicación. Hicimos un diagnóstico de la situación actual de la comunicación y también trabajamos una planificación desde la comunicación. Esta planificación tiene un gran marco que fue el escenario de apuesta que armamos junto a los miembros de Inquilinos Córdoba, y también se vertebró a partir de 3 estrategias de comunicación claves que fueron sobre las que volvimos para hacer esta ponencia y pensar sus readecuaciones a la luz de los cambios introducidos por la pandemia en el escenario de apuesta. Ordenamos esta reflexión a partir de 3 ejes. Uno es la profundización de la crisis habitacional de las personas en situación de inquilinato, el otro es la digitalización de la vida cotidiana y el otro es la infodemia y la desinformación. Con estos 3 ejes, entonces, nos propusimos repensar la adecuación de las estrategias y ver las continuidades en lo planificado y los cambios. Voy a avanzar entonces en contar muy brevemente cuáles fueron estas adecuaciones. En el eje 1, que es profundización de la emergencia habitacional, digo 2 datos claves como para que podamos ilustrarnos el tamaño y la magnitud de esta crisis habitacional de las personas en situación de inquilinato. En el año 2019, según la encuesta de la Federación Nacional de Inquilinos, ya el 30% de las y los inquilinos tuvo que rescindir anticipadamente su alquiler, su contrato de alquiler, por dificultades en enfrentar el pago. Y también en esta encuesta salieron los resultados de que los inquilinos y las inquilinas tenían que destinar aproximadamente el 50% de sus ingresos para afrontar el pago del alquiler. Estos son números del año 2019. O sea, claramente esta vulneración de derechos, como otros, se profundizó después de la pandemia, ¿no es cierto? ¿Qué hizo Inquilinos Córdoba en este sentido? Profundizó su estrategia de definir y desarrollar actividades de comunicación para el abordaje multisectorial de la problemática. Por un lado, fortalecieron la demanda de intervención estatal. Resultados de esto fueron, por ejemplo, los DNU que suspendieron los desalojos, primero el primer DNU y después la renovación de estos DNU, y también tuvieron una gran conquista que fue la sanción de la nueva ley de alquileres. Pero también, aparte de la articulación con entidades gubernamentales a nivel municipal, provincial y nacional, que se sentaron en muchas mesas, profundizaron esas instancias de diálogo, también lo hicieron con otras organizaciones de inquilinos de la provincia de Córdoba y de otras provincias de Argentina, porque la idea ante la crisis fue no atomizar la representación, unir fuerzas para demandar mejores condiciones de alquiler. Eso en relación al eje 1. Sole va a continuar explicando las adecuaciones en los 2 siguientes ejes. Bien, otro de los ejes que trabajamos para repensar la adecuación de las estrategias que habíamos planificado en conjunto con el equipo promotor de Inquilinos Córdoba fue la digitalización de la vida cotidiana. Teniendo en cuenta, digamos, el proceso de digitalización iniciado hace años, pero acelerado, digamos, a ritmos vertiginosos durante la pandemia,
fuimos viendo cómo iba afectando la realidad organizacional, pero también el modo en que los inquilinos o la organización iba desarrollando sus estrategias de comunicación y su gestión de los procesos de comunicación. En ese marco tuvo que readecuar otra de las estrategias que tenía en su plan institucional, que fue la de generar espacios e instancias de encuentro entre el equipo promotor y sus públicos meta. ¿Qué pasó con esta estrategia? Tuvieron que repensar la modalidad de desarrollo de las actividades, que en su totalidad eran actividades presenciales, digamos, y empezaron a migrar, digamos, de la presencialidad a la virtualidad. Así fuimos observando cómo la organización, a través de distintas herramientas digitales, intentó, digamos, sostener e intensificar los vínculos con la comunidad de inquilinos para, entre los objetivos principales que tenía, digamos, para poder, digamos, seguir siendo como el discurso de referencia o la fuente de información genuina y relevante en cuanto a la problemática de los derechos, digamos, para las personas en situación de inquilinato. Esto, digamos, para algunas organizaciones vimos como que la digitalización representó un desafío o un obstáculo. Para la comunidad de Inquilinos Córdoba fue una oportunidad porque vieron incrementado, digamos, en un 1000% la participación de la comunidad de inquilinos que asistía o presenciaba o se vinculaba con sus actividades. Otra de los ejes con el que trabajamos fue la infodemia y la desinformación. En este marco, lo que fuimos viendo, digamos, es que inquilinos, y también en el marco del contexto que dijo Florencia, fuimos viendo que inquilinos se iba constituyendo como un actor relevante a la hora de difundir, propiciar, digamos, esa información relevante para el sector y para las personas en situación de inquilinato, y en este sentido, digamos, lo que fueron haciendo es fortalecer su rol con esa información que era indispensable para la toma de decisiones. En ese sentido, incrementó la producción de contenido digital para sensibilizar sobre los derechos de los y las inquilinas, y generó y distribuyó piezas pedagógicas e informativos sobre, por ejemplo, el nuevo decreto, la ley de alquileres, el impuesto al sello. Frente, bueno, a este contexto, digamos, de infodemia, la decisión fue trabajar en campañas o comunicación por ciclo, donde lo que hicieron fue desarrollar algunas acciones de comunicación que tengan que ver o que se estructuren con la visibilización de la problemática, de la discusión, el desarrollo y el cierre de la discusión. De ese modo también, bueno, la organización lo que intentó es que mantener o sostener el vínculo y la información confiable entre, digamos, todo el contenido que estaba circulando en Internet sobre la problemática que aborda. Así como dos oraciones de reflexión final que nos surgió a partir de hacer esta ponencia y de volver al plan global y a pensar la readecuación ante el nuevo contexto. Pensamos que los cambios en el contexto que desordenaron la reproducción de la vida cotidiana presentaron múltiples desafíos para las organizaciones sociales y demandaron estrategias creativas de comunicación para seguir sosteniendo su función de sostener el tejido social. Y entendemos que para muchas organizaciones la situación significó una enorme pérdida en la capacidad de incidencia, pero para Inquilinos Córdoba, por lo menos en algunos aspectos, representó una oportunidad para fortalecer su posición como referentes de las personas en situación de inquilinato. En el recorrido que hicimos también para pensar la adecuación de las estrategias de comunicación, vimos la importancia que tenía central trazar caminos planificados para afrontar las contingencias y los cambios que fueran surgiendo en los futuros cercanos.
y estamos convencidas de que la comunicación puede tener un rol protagónico, contribuyendo a recrear y fortalecer las condiciones para que los diferentes sentidos y acciones y actores puedan coexistir. En este caso, puntualmente, para pensar la situación de inquilinato no desde una visión mercantilista, que es la hegemónica, sino para poder pensarlo desde una perspectiva de derechos, como propone Inquilinos Córdoba. Con esto cerraríamos. Bien, bueno. Después para las consultas. Muchas gracias. Buenísimo, excelente, Florencia y Soledad. El tiempo aparte justo, cumplieron plenamente con estas pautas. Les informo también a quienes están participando como público que si les interesa desarrollar alguna pregunta pueden escribirlo en el chat y nosotros las vamos sistematizando. Para quienes se sumaron posteriormente, como había explicado Aisha, la idea es después de cada uno de los bloques hacer una ronda de preguntas y de intercambio. Veremos al final de la sesión cuánto tiempo queda todavía para hacer una nueva ronda. Aisha. Sí, ahora le tocaría el turno a Analía Bracamonte, pero estoy viendo que no está, que era la tercera ponencia y última de este primer subeje, que es comunicación en escenarios de crisis. Así que si les parece bien, les propongo poder abrir una instancia de intercambio, de consultas y de preguntas, o reflexiones, como ustedes deseen, para poder dar por concluido este primer subeje. No sé si hay alguna pregunta. Yo tengo un par de preguntas, Aisha. La idea es tomarnos unos 5 minutos para intercambiar ahora y poder pasar al otro eje. Yo quería consultarles una a cada uno, por supuesto todos quienes se quieran sumar, lo vamos manejando como decíamos. Respecto de Jorge, en la experiencia de la institución, ¿había algún departamento anterior de comunicación, de prensa? ¿Habían líneas comunicacionales o política comunicacional institucional, o arrancaron de cero ustedes, o está y tuvieron que trabajar disociados? ¿Cómo era la experiencia comunicacional antes, y si había alguna base de trabajo o no? Gracias, Daniel, muy amable por tu pregunta. Bueno, nosotros empezamos el año 2016 con el profesor Castro. Miren quién le estoy nombrando. Fue un maestro para nosotros. Él nos movilizó tanto cuando vino acá y empezó a traer sus alumnos de la carrera de comunicación social, que verdaderamente nosotros ya después nos pudimos dejar. Cuando vos te metes a hacer comunicación y a hablar, ¿no es cierto?, con tu gente, verdaderamente es muy lindo, y es construcción, digamos, es verdaderamente mucha construcción de la gente. Bueno, ahí arrancamos. Por lo tanto, nosotros teníamos y venimos trabajando en 2 proyectos de comunicación con la facultad y con los estudiantes que vienen acá. Y nosotros tenemos un área que se llama de comunicación y extensión a comunidad en el departamento. Pero ustedes saben que crear una cosa no quiere decir que mantenés, ¿no es cierto? No quiere decir que lo hacés, ¿eh? Vos te reís, Daniel, y sabés lo que estoy diciendo. Es muy bravo. Y esto para nosotros fue muy importante, porque la verdad que no teníamos tanta experiencia. Veníamos siempre apoyados y acompañados por ustedes, los comunicadores. Nosotros podríamos saber algo de medicina, ¿no? Pero la verdad que no es lo mismo. Así que, bueno, estamos aprendiendo, Daniel, estamos aprendiendo, y bueno, creo que también, ¿no es cierto?, nos lleva mucho a investigar, a estudiar, a conectarnos, y por supuesto, como saben, mi compañera es una comunicadora social, Mabel Linares, pero bueno, estamos conectados con otra gente de la facultad, así que, bueno, gracias por la pregunta. Y para Florencia y Soledad, no sé si en todo el proceso que hicieron de estudios, ustedes pensando en esto de la digitalización fuerte a la que fueron, si trabajaron previamente desde alguna evaluación de las conexiones de conectividad y de alfabetización tecnológica que había del público, y también cómo pudieron trabajar la construcción de los mensajes para que fueran efectivos, sobre todo a partir de la desinformación por sobreinformación que se viene dando con la tecnología, con el desarrollo tecnológico, pero sobre todo con el boom de la hiperconectividad de pandemia. Bien.
Bueno, voy a empezar por la segunda, por la segunda pregunta. Nosotros lo que hicimos, justo a comienzos de este año, creo justo cuando estábamos, no, del año pasado, perdón, cuando estábamos entrando a la pandemia, fue un taller de capacidades comunicacionales en entornos digitales para los miembros de Inquilinos Córdoba, que fue la primera acción de la planificación que habíamos desarrollado en el 2019. Fue como todo muy justo en ese sentido, porque pudimos pensar en el marco de todas las transformaciones que estaban empezando a acontecer, cómo fortalecer su comunicación digital, que aparte ellos tenían bastante fortaleza previa, porque por la población con la que trabajan, muchos de, por ejemplo, empezaron trabajando con mucha población estudiantil, con Córdoba, ¿no es cierto? Mucha población estudiantil joven que se comunica a través de las redes sociales, entonces mucho de su público era comunidad virtual. Pero también pudimos acompañar con capacitaciones específicas cómo ellos iban a armar mensajes para que puedan llegar mejor a sus públicos meta y bien afilado y a sus objetivos, ¿no es cierto? Que también los acabábamos de reconstruir. Sí, y sumo una cosita más. Hay un trabajo que se desarrolló, digamos, durante un largo periodo de tiempo, que fue ese proceso de análisis situacional y planificación que hicimos con ellos. Entonces nosotros, digamos, como en este abordaje de readecuación de las estrategias, lo hicimos teniendo en cuenta, digamos, con el segmento de la comunidad fuerte con la que ellos ya estaban trabajando. Entonces, como que un poco para responder a la consulta con qué datos previos contábamos, y bueno, ya teníamos como bastante identificado cuál era su comunidad y cuáles eran los canales, digamos, fuertes a desarrollar, ¿no es cierto? Y por otro lado, para responder un poco también a la consulta sobre la infodemia, digamos, la sobreinformación que existe, lo que intentamos, digamos, es ordenar, digamos, ese proceso, ordenar y jerarquizar y acompañarlos, digamos, a que se fortalezcan como actores claves a través de distintas dinámicas que ellos fueron haciendo a través de los canales digitales, ¿no? Como por ejemplo un ciclo de vivos de Facebook y de Instagram, donde ellos hacían asesoría online, digamos, y también visibilizaban las distintas como novedades que en el marco, digamos, de la ley de inquilinos, del decreto, y entonces de mantener, digamos, ese orden, de que esté pautado, que la gente ya sepa que ese era el ciclo a partir del cual ellos iban a informar, a responder consultas, ayudó mucho como a educar, digamos, a los usuarios de los canales digitales con los que ellos se comunicaban, ¿no? Bien, gracias. Aisha. Estaba silenciada, empecé a hablar y estaba silenciada. Sí, yo no tengo una pregunta concreta, pero sí tenía un par de reflexiones y obviamente si esto también los invita a ustedes a querer sumarse a participar, a todos los que están aquí en esta mesa son bienvenidos. Por un lado, pensar en lo que el escenario de crisis significó para las instituciones, ¿no? de todo el mundo. De alguna manera, como bien planteaba Daniel, pensar de alguna forma cómo esas instituciones contaban o no con un departamento de comunicación, que muchas veces es un solo comunicador y con suerte, ¿no? Digo, pero que tiene que ver con esa visión que de alguna forma Jorge lo transmitió. Esto de cuando ingresa un comunicador a una institución y le da la dimensión real de lo que implica la comunicación en tanto producción de sentidos, en tanto cuanto identidad de esa institución para con la comunidad, o por supuesto como comunicación interna para todo el grupo que constituye esa institución. De alguna forma, esta crisis lo que hizo fue poner en relevancia la importancia y ver cómo esa institución tuvo que rearmar rápidamente para poder contener, ¿sí?, a los miembros de esa institución o a la sociedad a la que se dirige, ¿no? Entonces, de alguna forma,
me parece que esta crisis logró de alguna forma fortalecer a las instituciones porque rápidamente tuvieron que desarrollar estrategias para garantizar la mejor llegada a la población. Y la otra palabra importante, la contención, ¿no? Cómo tanto, como Jorge señalaba, la contención para todos sus miembros, o Florencia y María Soledad en función de los inquilinos, y también en este sentido cómo se dio mediada por la digitalización, ¿no? Esto que decía Soledad, que aumentó en un 1000% la participación de la gente. Claramente, este escenario de crisis, con todo el contexto económico, social, significó la posibilidad de afianzarse como institución, ¿sí? Asegurarse la llegada de los mensajes, de las informaciones y del sentido que la institución tiene, que me pareció también muy relevante, sin perder obviamente el sentido de también la dificultad en el acceso, que es un gran número de la población mundial que no podemos dejar de lado, ¿no? Porque hay que ver qué pasa con los que no se puede llegar también. Pero me pareció muy interesante eso, ¿no? Cómo la institución tuvo que salir a fortalecerse, desarrollando rápidamente estrategias y logrando contener a la población, que en las dos exposiciones que tanto las chicas y Jorge y Mabel expusieron, me pareció muy interesante, ¿no? Que hemos vivido en este proceso. Así que no sé si alguien quiere sumarse a las reflexiones o les parece que vayamos a... Una cosita, Aisha, a partir de lo que vos planteás, digo, y cómo me parece que es muy interesante analizar cómo la comunicación se dio un paso de cierta desvalorización a una sobrevalorización. Digo, me parece quienes trabajamos en comunicación institucional, quienes tenemos roles en algunas instituciones, hemos sufrido durante mucho tiempo, primero, hasta cierta deslegitimación de los periodistas, digo, pensándolo por ahí, y siempre teniendo que remarle y pelear, o para que esté el fondo, o para... A un año en el cual casi teníamos que asumir roles de gestión y solucionar situaciones de conflicto de otras áreas que no encontraron cómo moverse, cómo dar respuesta a la demanda más propia de gestión que de comunicación. Digo, se pensó, muchos confundieron y vieron que la comunicación era la que tenía que gestionar. Digo, y se dieron situaciones así de pasar de estar absolutamente relegada dentro de una estructura. Por eso le preguntaba a Jorge si había alguna organización, algún reconocimiento formal de la comunicación en el hospital, a tomar un papel relevante, muchas veces hasta por la propia inacción de otras áreas de los organigramas de las instituciones. Está silenciado. Perdón, sí, ahí estoy, perdón. Lamentablemente, ¿cuál es el problema? Cuando vos no tenés una institución generada un espacio de comunicación, es muy difícil, porque después de pronto, como dice Daniel, la comunicación pasaba a ser muy importante, porque todo era comunicación hacia arriba, comunicación hacia abajo, comunicación adentro, y no estábamos tan preparados y armados, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que eso a mí lo que me ha dejado, y creo que lo que hemos podido brindar también a nuestras autoridades, y que gracias a eso, y por eso lo vamos a charlar si Dios quiere mejor el sábado, pudimos generar, después de muchos años de esperar, tener una página web de la institución. Por lo tanto, creo que nos estamos entendiendo, ¿no? Bueno, esa reflexión también me hago yo. Gracias. Buenísimo. Bueno, si les parece bien a todos, no sé si alguien quiere sumar algo más. O... No, muy cortito, pero nosotros también lo pensamos, bueno, como dice el título de nuestra ponencia, también en el marco de lo que trajo la pandemia, que fue la explosión de las incertidumbres, y toda la intervención la pensamos también en función de lo que vos decías, Aixa, de cuál es el lugar de las organizaciones de la sociedad civil, antes de la pandemia también, ¿no es cierto?, en esto de ir cerrando, completando las incertidumbres, en un marco que realmente para los inquilinos y las inquilinas fue catastrófico. Y también con la pandemia se cercenaron muchos espacios de comunicación que habitábamos y que recordamos, y que se tuvieron que ir reconstruyendo, ¿no es cierto? Entonces, como en ese escenario también
poder pensar y valorar todo lo que las organizaciones hicieron justamente para ir cerrando todo ese marco de incertidumbre que les permitía a ellos y a sus públicos poder pensar en que existía la posibilidad de futuro, ¿no es cierto? Que fue un momento algo que hasta lo cuestionamos cuando estábamos sin entender qué sucedía. Totalmente, totalmente. Ni habla Florencia. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, si les parece bien, entonces ahora damos por cerrado el subeje 1 y comenzamos con el subeje 2, ¿sí? El de comunicación institucional y discursos sociales. Vamos a comenzar entonces con la exposición de María del Carmen Vázquez. Ella forma parte del Instituto Universitario Nacional de los Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo, y la investigación que llevó adelante es Fútbol Femenino en Argentina, un análisis desde la planificación y la comunicación institucional. Bueno, María del Carmen, entonces te damos la palabra cuando vos quieras. Bueno, buenas tardes. Soy estudiante de la licenciatura en Comunicación del Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo, es lo que era antes la ex Universidad Popular de las Madres. La carrera tiene como requisito para su finalización la presentación de una tesina, y es por eso que ya en la etapa final he decidido avanzar con su escritura, y considero esta instancia como un insumo para su desarrollo. El objetivo de la tesina es presentar un plan de comunicación institucional, externo e interno, que le dé más difusión y visibilidad al fútbol femenino a partir de un estudio de caso que es el del Club Atlético Lanús. Bueno, en la primera aproximación a los antecedentes para confeccionar el estado de la cuestión, hallé muy pocos estudios realizados sobre el fútbol femenino en general, y es por eso que considero interesante poder realizar este análisis a nivel institucional. Si bien hay de análisis en todo el mundo, y un recorte de América Latina por proximidad, Brasil, Chile, Argentina, y en todos los textos el objetivo es similar, es exponer la situación del fútbol femenino en estos países, cuestionar la política y realizar una recomposición histórica de la actividad. Bueno, infelizmente se destaca la discriminación y la desigualdad, aunque también se menciona un gran avance en cuanto a la participación y a la adquisición de derechos. En cuanto a análisis comunicacionales, solo encontré un estudio de caso, que es en la ciudad de Quito del 2017, y la finalidad fue presentar un plan estratégico de comunicación orientado en este caso a los medios deportivos. Bueno, menciono también el marco teórico. Parto de los conceptos de comunicación de Barbero y de hegemonía de Huergo, en donde entendemos a la comunicación institucional como un aspecto clave en la producción y reproducción de discursos sociales, y clasificamos al fútbol masculino como una práctica hegemónica e históricamente situada. En cuanto al área más específica del trabajo, me paro desde la óptica de Daniel Prieto Castillo, quien plantea la comunicación como parte indispensable de toda institución y define los puntos necesarios para la planificación, que serán utilizados como base para el desarrollo de la tesina. Además agrega que se necesita un diagnóstico bien hecho para confeccionar las estrategias a realizar que cumplan con los objetivos y valores de la institución. En la misma línea también está Washington Uranga, que propone estas estrategias como propuestas de cambio o respuestas a nudos críticos detectados a partir del análisis situacional. En consecuencia, entonces, de este marco teórico citado, es que sostengo que el fútbol femenino está siendo un factor importante a la hora de poner en juego el conformismo de la resistencia, y viene a irrumpir y disputar sentidos en un deporte creado por y para el hombre, lo que provoca que las instituciones necesiten de herramientas que al momento de comunicar la actividad sean eficaces en la práctica, representen la lucha por la igualdad y sobre todo tengan perspectiva de género. Una vez hecho esto, ya metiéndome más en lo que es el plan de comunicación, que como dije está en etapa de desarrollo, en la confección del prediagnóstico, para definir la situación inicial, consulté a fuentes de prensa del Club Lanús, y me informaron que el orden de prioridades, en primer lugar el fútbol masculino, y en el segundo lugar el fútbol femenino y básquet profesional masculino. De acuerdo a esa explicación, observé la cuenta de Instagram, que es la cuenta más importante que tiene hoy en día el club, y tomé como muestra un año de la actividad de fútbol femenino amateur, esto es desde el 17 de marzo del 2018 hasta el día que se profesionalizó, 16 de marzo del 2019,
y el mismo periodo, pero de los años 2019 y 2020 ya con el deporte amateur, con el deporte profesionalizado. El resultado fue como me lo habían informado ya en el departamento de prensa. Se realizaron, durante el periodo amateur, se realizaron 620 publicaciones, un promedio de 1,7 aproximadamente publicaciones por día, que responden al fútbol masculino el promedio de 0,82 y fútbol femenino 0,12 por día. Y durante el primer año del fútbol femenino profesional se hicieron 461 publicaciones con el promedio de 1,25 por día, y al fútbol masculino le responden el promedio 0,86, mientras que al fútbol femenino 0,06 por día. Entonces ya con esto consulté en la parte del diagnóstico con Marcelo Giglione, Mayra Villagra y Karina Medrano, que son el presidente de la actividad, la delegada y la entrenadora, respectivamente. Y de estas entrevistas surgió como la primera problemática, es que el departamento de prensa no informa todo lo que en la actividad, sino que no solamente cuando juega la primera división y los objetivos a largo plazo y eso que se está haciendo y construyendo en fútbol femenino no se comunica nada. Entonces, bueno, surgió como la necesidad de utilizar un Instagram paralelo específico de la actividad para dar a conocer lo que el club en las redes sociales nos informa. También es necesario entender que para difundir la actividad, primero hay que fortalecer la comunicación y brindarles herramientas al plantel, ya que las entrevistas también se habla como primera problemática la timidez y la exposición de las jugadoras. No podemos pedir mayor participación si ellas no están preparadas para responder o prestar su imagen y ser vistas por miles de personas. Entonces se considerará como primer paso capacitarlas, fortalecer la comunicación interna, y después, si ya una vez preparado el plantel para la exposición mediática, se generará el plan de comunicación externo que represente y comunique los valores que la actividad tiene. Muchísimas gracias entonces, María. Perfecto. Bueno, les recuerdo las preguntas que quieran generarle a María, que las vayan escribiendo en el chat, ¿sí? Así después hacemos la puesta en común. Perfecto. Bueno, Daniel, te cedo la palabra entonces para la segunda presentación, si te parece bien. Sí, ahora yo era el que estaba silenciado, ahí estamos. En este momento era el turno de Secul Justi, como les explicábamos, nos pidió empezar un poco después por una cuestión laboral, así que escucharemos la presentación de Francisco Rendón Rea, de la Universidad Nacional de Salta, que trabajó el abordaje comunicacional desde la planificación prospectiva estratégica, el caso de la Escuela Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta en el periodo 2019-2020. Buenísimo, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar agradecer, ¿no?, por el espacio, que, bueno, yo también soy estudiante, ¿no?, de esta Universidad Nacional de Salta, y también estoy en el trayecto final de la tesis, ¿no?, que te piden la carrera de grado para poder recibirte. Bueno, en este caso lo que me interesó es hacer una tesis relacionado dentro de esta unidad académica, y tuve como objeto de estudio la Escuela de Ciencias de la Comunicación, que justamente el tema de mi tesis se llama Abordaje Comunicacional desde la planificación prospectiva estratégica, el caso de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta. Bueno, el presente trabajo, como le dije al principio, que pertenece a la tesis de intervención aprobada por la resolución 504/20 de la licenciatura de la carrera, ¿no? Bueno, el horizonte primordial es generar un aporte al campo del estudio de la comunicación de esa unidad académica, siguiendo un enfoque comunicacional desde la planificación prospectiva estratégica que colabore los procesos de reflexión-acción y desandar los nudos problemáticos comunicacionales que se presentan en los actores sociales que conforman
la escuela de comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Mi punto de partida es más o menos hacer, tengo mis antecedentes, mis fuentes, que son las resoluciones de cómo fue creada la carrera de comunicación, que fue en el año 2005. Y a partir de ahí, tengo los agentes, como la rectora en ese momento, los fundadores de la carrera, como, bueno, Alejandra Sebrelli, la deben conocer mucho, Emiliano Benier, son actores estratégicos para ver cómo era la escuela en sus inicios y tomar a los actores sociales de la misma escuela, pero del día de hoy, ¿no? Y hacer como una comparación de cuál es el hito más complejo para poder cambiar, ¿no es cierto? Hacer justamente una planificación prospectiva estratégica para que colabore, ayude el tema para que sea una escuela quizás más valorada, para que esté abierta para la sociedad, que en este caso la sociedad salteña. Bueno, algunas de mis preguntas que guían a esta investigación son las siguientes. ¿Cuáles son los problemas comunicacionales que enfrenta la Escuela de Comunicación? ¿Qué sentidos producen los actores de la facultad en función de los paradigmas comunicacionales instituidos, qué decir, dentro de la Escuela de Comunicación? Y por último, ¿es posible pensar a la planificación prospectiva estratégica como una alternativa de cambio para la Escuela de Comunicación? Bueno, esas son las tres preguntas fundamentales que van a guiar a esta investigación. Bueno, como lo comenté al principio, bueno, el origen y fundamento del proyecto. Bueno, surgió en el año 2005, pertenece a la Facultad de Humanidades, que tiene una sede en la ciudad capital, ¿no es cierto? Y esta universidad fue fundada por la ley 19.633, a partir del año 1972, el 11 de mayo, ¿sí? Como parte del Plan Taquín. Bueno, el punto de partida de nuestra investigación va a estar dado por las representaciones de los lugares y funciones que ocupan los actores dentro de la escuela. Bueno, para aclarar un poco, la Escuela de Comunicación es un órgano dentro del espacio del cogobierno, ¿no? donde intervienen los múltiples claustros, ¿no? Está el claustro de estudiantes, graduados, docentes regulares, los docentes interinos, después el director, ¿no? Son múltiples claustros que la idea de aquí es hacerle entrevistas abiertas, cerradas, estructuradas, hacer algunas encuestas también a los estudiantes para ver, ¿no es cierto?, de cómo ven a la carrera dentro de 10 años, 20 años, que esas son pequeños factores, herramientas que van a ayudar a profundizar más esta tesis, ¿no?, que está en desarrollo, que bueno, la presenté el año pasado en octubre, más o menos, septiembre. Bueno, después como el objetivo general, los objetivos, ¿no? Es diseñar una planificación comunicacional desde un enfoque prospectivo estratégico para la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta, que permita generar procesos de reflexión-acción y de construir imágenes de futuro de los actores que la conforman. Y los objetivos específicos serían tres: identificar los principales problemas comunicacionales que atraviesan la Escuela de Ciencias de la Comunicación, construir colectivamente futuribles que permitan seguir el desarrollo de las propuestas de la comunicación dentro de la escuela, y por último, contribuir al campo de la ciencia de la comunicación, sentando antecedentes que permitan a la creación de futuros proyectos de planificación con el enfoque prospectivo estratégico. Bueno, eso así muy resumidamente finalizo acá la ponencia. Muy bien, Francisco, entonces. Perfecto. Bárbaro. Bien. A ver, Bueno. perdón.
Ahí está. Bueno, ahí vamos a ver si Cristian, que era el expositor que nos había pedido ingresar un poquito más tarde, nos dijo que venía a las 3, así que ahí nos estamos comunicando para ver si finalmente se va a sumar o no, o hacemos la puesta en común, porque bueno, el otro grupo que también iba a participar no ha venido en este panel, por lo tanto estamos ya redondeando. Esperamos unos minutos más a ver que Daniel estaba poniéndose en contacto con Cristian y vemos si ya hacemos entonces la instancia de intercambio o se suma finalmente para cerrar este subeje, ¿sí? Yo estoy esperando que me contesten, por si quieren ir avanzando de todos modos entre algunas preguntas. Ahí Oscar Lutka pide hacer una breve intervención. Sí, ahí le di la palabra. Te escuchamos entonces, Oscar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Oscar Lutzak, soy docente de la Universidad Nacional de La Plata, de la Universidad Nacional de Avellaneda, particularmente de análisis de discursos sociales, y en La Plata, en la flamante Tecnicatura en Comunicación Pública y Política, por lo cual siempre es un placer celebrar este tipo de encuentros donde se ponga en exposición el trabajo tanto desde la práctica como desde la reflexión crítica de qué significa y la trascendencia de la comunicación institucional y de la comunicación pública. Y muy particularmente celebrar que en el marco de la locura de crear universidades por todos lados, ¿no?, estemos presenciando ya trabajos de tesis de las compañeras y compañeros del IUNMA, que es una de las instituciones que en el marco de la resiliencia y la resistencia fue una de las que más creció y realmente es muy grato tener esta posibilidad, así como participar de este encuentro tan federal, ¿no? Y desde ese lugar también celebrar la posibilidad de hablar un poquito, cortito, porque por ahí por cuestiones formales uno no pudo ser parte de este eje. Yo presenté un resumen en tiempo y forma, que tenía que ver con un trabajo que está desarrollado y que es muy amplio, que es justamente comunicación política en tiempos de pandemia, los nosotros de Alberto, que implica un análisis de absolutamente todas las conferencias de Alberto Fernández, el presidente de la Nación, desde el 12 de marzo, la única cadena nacional propiamente dicha, más allá de que el resto hayan funcionado como tal, hasta el 26 de noviembre. Y luego, bueno, por cuestiones formales, que no viene al caso de discutirlas y que hay que respetarlas, cuando llegó el momento de presentar la ponencia, yo estaba en un viaje de laburo, nada más y nada menos como veedor internacional de las elecciones en Venezuela, y vieron, bueno, los que están en esto saben muy bien que a veces es más difícil resumir que escribir, ¿no? Entonces, un artículo de unas 40 páginas, cuando había que llevarlo a las reglas de la ponencia, bueno, me colgué, llegué tarde, así que desde ese lugar, igual celebrar la posibilidad, y es nada más invitar, insisto que hubiera estado también bueno poder escuchar todos los trabajos, muy particularmente me interesaba escuchar el trabajo que también tiene que ver con Alberto Fernández, visto desde su mirada como heredero de la cultura hippie, ¿no?, y el rock en los discursos de Alberto. Yo particularmente en mi laburo, una de las cuestiones que planteo en términos de qué significa esto del nosotros, yo trabajé lo discursivo, pero también enfocado en la mirada del soporte audiovisual, y muy particularmente del dispositivo televisivo, puesto en función de la transmisión oficial de cada una de esas conferencias. Y una de las cosas que observábamos era la cuestión de los ojos en los ojos, ¿no?, la mirada en los ojos del espectador, en la mirada puesta desde el presidente en las argentinos y los argentinos, eje desviado solamente cuando a veces había que llamarle la atención a algún periodista y decirle dejen de sembrar angustia, pero muy particularmente lo vinculaba con esto de la referencia al rock, que iba a ser este compañero,
porque Alberto se animaba incluso a usar el lenguaje inclusivo, alguna generalización con el todes, con el nosotres, pero muy particularmente cuando se refería a los jóvenes, ¿no? Indefectiblemente, cuando les pedía a los jóvenes que se queden en casa, que aguanten, eran los chicos, chicas, chiques, ¿no? Y desde ese lugar era también muy interesante. Y en definitiva, lo que me hubiera gustado poder explayarme más, porque también tiene que ver con algo que subyace lo que se venía charlando acá, ¿no? Como más allá de los roles institucionales y más allá de los cambios que implicó la pandemia, el discurso político tiene su especificidad, y la especificidad tiene que ver con el juego de intercambios vinculados, juego perverso, pero juego al fin, vinculados con los intercambios y con las disputas por el poder. Y eso no se detiene, aunque se declame lo contrario, ni siquiera en tiempos tan complicados como estos, y de hecho también se han agudizado. Y por último, una de las cosas por las que celebro y le agradezco a Aisha y a Daniel la posibilidad de hablar, porque más allá de que uno siempre cree que puede aportar algunas cosas, y de hecho les pido por favor que si pueden lean este artículo que se llama Nosotros de Alberto, Comunicación Política en Tiempos de Pandemia, que está subido en redes. Una de las cosas por las que no quería dejar de hablar al menos un minutito, y recién lo mencionaba Jorge, que justamente en un congreso que lleve el nombre y sea en la advocación de un compañero del cual uno tuvo el gusto de compartir infinidad de espacios, y estoy convencido que está vivo desde la necesidad, y no solamente una formalidad, una frase hecha, de la necesidad de seguir aprendiendo de compañeros como Jorge Castro, y también de otros compañeros como el que hoy se homenajeó en vida, como tienen que ser los homenajes, es el compañero Miguel Mendoza Padilla. Así que gracias por la posibilidad de colarme por la ventana, ya que las formalidades no las cumplí, y a disposición para cualquier tipo de intercambio. Gracias. Gracias, Oscar. Bueno, les comento al resto de los participantes, los y las participantes, digo que Oscar efectivamente ha presentado el resumen, junto con ella los habíamos armado, y inicialmente entendimos que todos los resúmenes participaban, digo, después nos encontramos en esta situación, por eso también... No voy a discutirlo, me voy a silenciar para no opinar. Intercambiábamos con Aisha, digo, nos parecía bien que pudieras presentar por lo menos este enfoque, entendiendo también que estábamos con tiempo, que nos alcanza, entonces me parece que siempre está bueno estos momentos para poder intercambiar todas estas experiencias. Y ahí me dejó un pie, Oscar, para hacer una pregunta enseguida para el resto de los participantes, pero no me quiero ir de una pregunta para la ponencia que presentó María Vázquez. Trabajando sobre Lanús, digo, yo hablo desde Cuyo, desde la provincia de Mendoza, digo, pero la sensación que nos queda acá es que Lanús es un club con bastante raigambre social, con una serie de actividades, una diversidad que va más allá por ahí de el fútbol de la primera división como única meta, y a partir de esa sensación, insisto, que nos viene por acá, te quería consultar, esa cierta ausencia del fútbol femenino en las líneas comunicacionales del club, ¿se expresa también en otros deportes? ¿Es algo que se da solo en el fútbol y que tiene que ver con en el fútbol femenino y que tiene que ver con la condición de este deporte? No sé qué pudiste evaluar, ¿cómo lo ves? No, las redes sociales se utilizan solamente para comunicar sobre cuestiones institucionales y sobre todo fútbol masculino. Prácticas amateurs no se comunica nada. Es una cuestión igual económica y marketinera que garpa más mostrar ciertas cosas más que otras. Bien, perfecto. Y bueno, no sé si alguien quiere preguntar inicialmente a tanto a María como a Francisco, que fueron los expositores en este segundo eje.
Hay un comentario de Paula, me parece, ahí. A ver. Sí, No, pero- claro, Paula Ardala comenta justamente que María va a ser la primera graduada de la UNMA en la carrera de comunicación. Así que felicitaciones en este recorrido. Habla. Felicidades. Bueno, voy a hacerle yo entonces una pregunta a María también en relación a su ponencia. Obviamente, bueno, entendemos que toda la visión institucional está sesgada todavía con un fuerte componente del patriarcado, ¿no? Entendemos que atraviesa todavía una mirada muy machista, si se quiere, sobre la visión del deporte y la hegemonía en consecuencia que tiene el fútbol profesional en la comunicación institucional que elige ese club. Ahora, lo que yo me preguntaba es, vos pones el foco en un momento en la hipótesis de que también las jugadoras tienen como un perfil muy tímido y por ende, de alguna manera, están como limitadas en cuanto a su necesidad o a su gusto o a sus ganas de tener un tipo de exposición en las redes y la comunicación, ¿no? Vos has analizado cómo es que se da la comunicación por parte de los jugadores hombres, o sea, cómo se lleva adelante, si los preparan institucionalmente en cursos de oratoria, o si hay un trabajo de prensa que los prepare también y que no se les quiere dar a las jugadoras, o es justamente de alguna forma este énfasis que ellas mismas generan de no querer estar posicionadas justamente por este sistema simbólico, ¿no? de violencia, si se quiere, por estar tan limitadas en el acceso. ¿Qué has notado al respecto? Sí, hay una realidad es que fútbol masculino, sobre todo en el Club Lanús, es hoy en día uno de los más reconocidos, el trabajo que tienen las inferiores, los van preparando. No específicamente con cursos de oratoria, pero sí los van llevando a los programas de la radio del club, a los programas partidarios, le van diciendo qué y cómo contestar. No hay un curso específico, pero durante la carrera, mientras los van formando como futbolistas, los forman también para dar notas y demás. También ellos tienen los jugadores de primera división dentro del contrato, lo que es derecho de imagen, cosa que en los contratos de fútbol femenino eso no se trabaja. Y después, y bueno, la timidez y eso en cuanto al fútbol femenino es porque muchas empezaron a jugar de grandes y no tienen esa quizás picardía que tienen los de fútbol juvenil que ya vienen en este tema. Claro, sí, porque cuando leí tu trabajo, y bueno, señalás que el Club de Lanús se funda en 1915, pero recién un siglo y 2 años después, y 17 años después, aparece la presencia de las mujeres en el fútbol, pero que tiene que ver con una disposición de la Conmebol, o sea que en realidad se vieron obligados, porque no les quedó otra, que claramente notaba que esta decisión no iba a estar acompañada con políticas y con decisiones institucionales que acompañaran justamente llevar adelante una democratización en el acceso, si se quiere. O sea, suena, y efectivamente es así, por eso te lo preguntaba, a que lo pusieron porque no quedaba otra. Entonces, pensaba que tal vez lo que habría que también tratar de estimular son talleres sobre género, ¿no? Digo, porque claramente no hay una mirada de respeto y de democratización, o sea, todavía queda claramente la hegemonía masculina y el monopolio,
y eso queda reflejado en el trabajo. Habría que por ahí también ver en una segunda etapa la posibilidad de comenzar a generar políticas internas en el club que realmente apunten a eso, ¿no? Porque como te decía, ¿no? La timidez o esta baja preparación a la exposición es coherente con el universo conceptual desde donde ellos se están parando. Habría que por ahí trabajar y comenzar a fortalecer que verdaderamente el cambio vaya un poquito más allá que la disposición externa por parte de un organismo internacional de fútbol, ¿no? Sí, el fútbol femenino viene obligado porque si no, no podían competir las fútbol masculino, las Copas Sudamericanas y Libertadores. Y fue 3 meses de preparación, armaron un equipo como pudieron y empezaron a jugar. Perfecto. Y después sí, en cuanto a capacitaciones de género, con la ley de Micaela, claro, estuvieron implementándola, eso sí hay que reconocerlo, pero también de 24 cargos de directivos hay 4 solo ocupados por mujeres. Hay un problema de género. Sí, está claro, está muy claro. Ahí se ha conectado ya Cristian Secul Justi. Si les parece, vamos a su exposición y después retomamos la ronda de preguntas. perfecto. Cristian presentó el trabajo Un hijo de la cultura hippie, el rock en el discurso de Alberto Fernández. Va a estar conectado sin la cámara porque se ha logueado desde el celular, entonces para tener mejor conectividad lo va a hacer sin la cámara. Cristian, cuando quieras. Bueno, gracias Daniel, te agradezco muchísimo. Sí, efectivamente, me van a ver sin cámara, pero es por la cuestión de datos. Ya había probado y realmente no se escuchaba nada. Creo que me escuchan bien, ¿verdad? Sí, sí, perfecto, perfecto. Estupendo. Sí, alcancé igualmente a ver y a escuchar lo que se discutía o lo que se proponía en la mesa, por suerte lo pude hacer. Y como vos bien decís, el texto que presenté para este Redcom y para esta mesa en particular, tiene que ver con el discurso político, pero también cómo aparece el discurso sociocultural en la narrativa que propone el presidente Alberto Fernández. Esto tiene una vinculación con lo que yo vengo estudiando sobre su retórica, en función de lo que he trabajado en otros congresos, tiene que ver con la propuesta de unidad que realiza, la propuesta de advertir como un adversario y no tanto como enemigo a las otredades de la oposición, si bien ahora estamos en una etapa cambiante. En el momento en el que yo envié la ponencia, había visto cómo en este primer año de pandemia hubo una vinculación con los conceptos de la cultura rock en algunos pasajes de entrevistas de Alberto Fernández. En este sentido, tiene una vinculación, como decía, con mi trabajo doctoral, que yo analizo discursivamente letras de rock de la década del 80 y cómo tienen una vinculación con el contexto de postdictadura durante la década del 80. Entonces, a partir de las propuestas que tenía Alberto Fernández en esas entrevistas, previas a ser presidente, pero también cuando ya estaba en ejercicio de funciones, pude ver cómo aparecen conceptos de cultura rock o de hipismo y algunas vinculaciones o guiños a referentes de la cultura rock, como por ejemplo Bob Dylan, hago el paréntesis, el perro de Alberto se llama Dylan, algunas menciones a Lito Nebbia. Entonces, a partir de ese estudio que hice y ese acercamiento, pude ver cómo hay puntos de contacto entre el concepto de unidad, el concepto de solidaridad, el concepto también de democracia y el concepto de justicia social, con cierto ideario que pregona Alberto en sus respuestas y que tienen una relación o una ligazón con la psicodelia o cierto pensamiento emancipatorio de la década del 60, y ahí hago hincapié en que su propuesta es polifónica, tiene un diálogo con diferentes sectores de lo discursivo. Entonces podemos ver cómo hay una relación con Patti Smith, que es una artista norteamericana, y también puede mencionar a
al propio Bob Dylan o al propio Perón. Entonces lo que fui reconstruyendo a partir de esto que denominé hijo de la cultura hippie, que él mismo lo dice en una entrevista con Jorge Fontevecchia, se menciona como hijo de la cultura Woodstock, hijo de la cultura hippie, y lo que pude intentar desentramar en este corpus discursivo que postulé, que tiene que ver con sus entrevistas y algunas conferencias, de prensa no, pero algunas conferencias en particular en la que habla con jóvenes, puedo encontrar que esos puntos conceptuales que él encuentra o que él centraliza y focaliza, lo que hace es reforzar aún más una postulación de juventud y de política, dentro de todo jovial, o de política más vinculada a lo emancipatorio, y fortalece aún más o reverdece aún más la importancia de la cultura rock dentro de la política. Alberto Fernández, si nos vinculamos con su aparición en el primer gobierno de Néstor, en el único gobierno de Néstor Kirchner, del año 2003 al 2007, hay ciertas entrevistas que le realizan desde la revista Rolling Stone, por ejemplo, y lo vinculan como el ministro rockero. Tiempo después, el ministro rockero también fue Aníbal Fernández, que estaba vinculado con los Redonditos de Ricota. En términos de Alberto Fernández, hay una especie de consagración de ecos, algunos literarios u otros de voces, que refieren a artistas populares, pero también a representantes políticos. Lo que logro, en tal caso, no sé si logro, pero por lo menos articulo en el trabajo, es que en esa primera narrativa ofrecida por Alberto en pandemia, yo hoy lo ubicaría previo al 1 de marzo, pasado del inicio de sesiones, es que hay un intento presidencial por encontrar un tono de unidad y un tono de construcción de futuro desde la mirada esperanzadora de la cultura rock. Yo creo que hoy en día, y acá ya me salto la ponencia, yo creo que hoy en día ya estamos entrando en una situación más conflictiva, más de disputa, que también tiene cierta vinculación con la cultura rock, porque la cultura rock no todo es lo más sesentoso, esa vinculación pensada desde un lugar de crisol de esperanzas, sino también propone o cuestiona desde una mirada cultural desafiante. Entonces, el desafío hoy actualmente, valga la redundancia para mí, es ver cómo sigue apareciendo esa faceta de la cultura rock en su propuesta discursiva y cómo se van repitiendo ciertos conceptos nodales como unidad o democracia o justicia social, siempre en tándem con los postulados propios de la cultura rock, o por lo menos el crisol de ideas que unifica en su discurso la cultura rock a nivel general y también a nivel nacional, porque Alberto Fernández no solo se refiere a la cultura rock internacional, sino también revaloriza la cultura rock argentina, desde una instancia de mirada juvenil, mirada cuestionadora y mirada generacional, que lo que hace es potenciar la política y la cultura desde un lugar musical. Entonces, a partir de ahí es que estuve revisando el discurso y por eso lo traje en esta mesa, para poder exponerlo y también para escucharme, a ver cómo suena, porque uno en estos lugares, en estos momentos, puede escucharse y puede entenderse y puede compartir con colegas y ver bien desde qué lugar nos posicionamos. Entonces me pareció un buen momento para exponer esta situación. Muchas gracias. Sí, perfecto, No sé si Cristian, excelente. Muy claro, se entendió perfectamente el planteo. Bueno, está abierto para participar y, por supuesto, para sostener el intercambio. Hemos estado más que bien con los tiempos, así que podemos continuar con alguna de las rondas de preguntas. Aisha. Perdón, estaba silenciada. Sí, por supuesto. No sé si, Oscar,
vos antes habías señalado que estabas deseoso de que pudiera Cristian sumarse como para poder escucharlo y dialogar con él, así que no sé si tenés ganas de consultarle algo al respecto con tu propuesta, de que también ha sido muy interesante de escuchar. Sí, bueno, gracias, Aisha. Sí, la verdad que de todo el programa, más allá del interés en cada una de las propuestas, ya el título del trabajo de Cristian era muy prometedor, y sí, obviamente me interesa el intercambio, en función de cómo labura esta cuestión de la identidad desde otro lugar, ¿no? Desde la identidad que no tiene que ver exclusivamente con la identidad en términos políticos, sino también la identidad generacional, que vaya si se vincula con lo político. Y me pareció también muy interesante. Yo hoy, cuando hablé al principio, no quise profundizar demasiado, pues insisto en que estaba así como fuera de los tiempos, pero bueno, yo también trabajo desde la perspectiva del Liceo Verón, particularmente mi laburo está vinculado a observar cómo incluso en las conferencias de pandemia se explicitan estos componentes que tienen que ver con la construcción de la enunciación política, que es la construcción de un enunciador, en este caso un enunciador presidencial, y como bien plantea Cristian, en ese momento, sin negar la presencia de los otros, o sea, del contradestinatario, de los adversarios, priorizando la construcción, por un lado, de un gran metacolectivo singular, no solamente la Argentina, sino la salud de los argentinos, y fundamentalmente esa vinculación con esos nosotros más amplios, ¿no? Esos colectivos más amplios, los argentinos, las argentinas, los trabajadores, y desde ese lugar es muy interesante. Yo no casualmente llamo los nosotros de Alberto a mi trabajo, porque hay algo que también plantea Cristian muy bien, es que esta insistencia, al menos en ese momento, y que tal vez se produzca un quiebre a partir de este 1 de marzo, uno de los nosotros más marcado era los que tenemos responsabilidad de gobernar, ¿no? Y los que tenemos responsabilidad de gobernar trascienden las identidades políticas, mientras que del otro lado estaban los que despotrican en Twitter, ¿no? O los que organizan. Bueno, de alguna forma eso sí lo insistió en este discurso del 1 de marzo. Y con respecto al trabajo de Cristian en particular, también es cierto que si bien él trabajó en entrevistas, también hay componentes ligados a su reivindicación desde la cultura rock, cada vez que interpela de un modo directo y mirando a los ojos a través de la cámara a los más jóvenes, ¿no? Y esto que Cristian plantea muy bien acerca de Alberto, tanto en campaña como antes, apareciendo tocando la guitarrita, mientras Cristian hablaba, yo me acordaba de ese maravilloso encuentro en Casa Rosada, cuando es Alberto quien lo presenta al Flaco Spinetta, ¿no? Y le entregan el premio y dice: "Esto es el Néstor", ¿no? Y lo vinculaba con esto que también está trabajando Cristian, ligado a estos otros componentes identitarios, en términos etarios, en términos generacionales, pero que los utiliza también para interpelar a quienes no son de su propia generación, pero que vaya si hay que, y es necesario interpelar como actores sociales trascendentes. Gracias, Oscar. Un grato momento encontrarte acá, en esta mesa. Obviamente el profesor trabaja muy bien en análisis del discurso, y como él bien dijo, desde el lugar de Verón. Eso es una cuestión que yo tengo que trabajar, inclusive, mucho más, porque tengo una vertiente más francesa de lingüística, y también de Angelo, que no es francés, pero anda por la zona, y el Liceo Verón. Pero bien lo que decía el profesor, hay una cuestión ahí del kirchnerismo también, de tener ciertas etapas de vinculación con el rock. Pienso en el primer kirchnerismo, con el Salón Blanco, que lo recordaba Oscar, con la presencia de Luis Alberto Spinetta, tal vez una segunda etapa en la que aparece más una vinculación con Los Redondos o con la mística ricotera, una tercera etapa quizás cuando, recuerdo, Amado Vudú participaba en los encuentros de La Mancha de Rolando, y
quizás esta etapa se ligue también como una nueva vinculación generacional también con la cultura rock, y en este caso lo que hace Alberto es que es el ministro kirchnerista, hoy en día presidente, que más vinculación tiene con el rock, desde adentro. Ya era conocido por Papo, por Lito Nevia, por el propio Luis Alberto Spinetta. Calculo que por su condición original de capital federal, podía transitar esos mundos entre la discusión política y también el show de rock, que también le pasa a la Ciudad de La Plata. La Ciudad de La Plata tiene esa articulación también, participación política y vinculación con la música o con el show de rock. Es muy interesante el hecho de ver cómo, es verdad lo que dice Oscar, cómo más allá de las entrevistas, en sus exposiciones o en sus discursos, también aparece ese tono, le puedo decir un tono de gusto, pero un tono de cierta cofradía de cultura rockera que siempre emana del discurso presidencial, y está bueno seguirlo, e inclusive está bueno ver desde qué lugar empieza a tomar cierta perspectiva en el Alberto que está en esta segunda etapa, entrando en una cierta pospandemia, para ver cómo ingresa quizás más a la canción de protesta, tal vez yéndolo a mi trabajo, ¿no? Pero digo, por ahí ya vemos un Alberto más Pedro y Pablizado, un Alberto más sui generizado de la época de instituciones, año 74, entonces por ahí es bueno ver eso, cómo desde el lugar presidencial se retoman herramientas de la contracultura que se oponía al Estado opresor en la década del 70, y Alberto lo que hace es revitalizar, retomar, subvertir ciertas ideas y llevarlas al discurso oficial. Entonces, a mí, que me encanta trabajar la cultura rock y trabajo sobre eso, me dedico al análisis del discurso desde este lugar, es un buen punto para mí siempre el discurso presidencial actual de Alberto, porque me permite ir y venir entre el planteo dicotómico típico del discurso político, pero también el planteo dicotómico de la cultura rock, que puede tener una vinculación más de idea de comunidad organizada a lo hippie, o una idea más de comunidad organizada dicotómica, más pensada desde lo político, y yendo más allá, cómo se inserta también la mirada populista en términos de Eliseo Verón, cómo se construye a los ellos, o yendo al trabajo de Oscar, los nosotros de Alberto, los ellos de Alberto y las músicas de Alberto también. Entonces, me parece sumamente interesante lo que dijo el profesor, y me sumo a seguir pensando, y seguramente en otros congresos, en otros encuentros, seguiremos trabajando la vertiente discursiva de Alberto Fernández. Tengo una consulta, sí, una pregunta en realidad, para los trabajos de Cristian y Alberto. Si aparece también la dimensión de problematización en relación al género, ¿no es cierto? Y al lenguaje inclusivo, que es algo que está muy presente también en el discurso presidencial, y si aparece de alguna forma en su estudio de los discursos oficiales. En el análisis que presenté para esta ponencia no lo trabajé, pero sí hay una sintonía ahí entre el rol de emancipación de la mujer en la década del 60, la participación del rock y cómo Alberto Fernández retoma el rock. Ahí creo que hay una perspectiva de cómo piensa el género y cómo se inserta en las cuestiones de género el propio Alberto. Y el tema del lenguaje inclusivo, yo no lo trabajo, pero me parece un trabajo fenomenal para abordarlo. Como desde un discurso presidencial y desde una conferencia oficial, Alberto dice chiques. Eso me parece es algo que hay que trabajarlo muchísimo y ver cómo se puede seguir la continuidad de ese tema, pero si lo vinculo con mi trabajo, yo creo que, y de hecho lo estoy pensando ahora porque vos lo dijiste, no me aparece tu nombre, pero... Florencia, soy Florencia. Florencia, porque Florencia lo dijo, lo estoy pensando ahora, creo que hay una cuestión ahí de la cultura rock propuesta por Alberto,
y cómo se puede insertar mucho mejor con las temáticas de género y las temáticas del lenguaje inclusivo. Creo que la apertura cultural que tiene Alberto, que se la trae en sus libros y sus discos, permiten que él logre cierta flexibilidad para insertarse en esos campos discursivos. Así que me parece un temazo para trabajar, que en mi ponencia por ahí lo toco de soslayo, pero aparece fuertemente en su discurso, ¿no? Sí, Gracias, por mi parte lo mencionaba al principio, sí hago alusión a los usos del lenguaje inclusivo, y lo que también marcaba es que si bien se les escapa algún todes, argentines, indefectiblemente sí aparece cuando la interpelación es más personalizada hacia los jóvenes. Indefectiblemente, claro. Chicos, chicas, chiques. Y de hecho también es interesante a veces el uso forzado del lenguaje inclusivo. Hay toda una polémica ahora sobre, en el último discurso, el uso de sujetos y sujetas, ¿no? Que ustedes tendrían que justamente ponerlo en discusión. Pero bueno, esta necesidad de plantear argentinos, argentinas permanentemente, trabajadores, trabajadoras, y utilizar directamente la E en algunas circunstancias, sí evidentemente está en la agenda del presidente. Yo tengo ahí una reflexión a partir de lo que venía planteando Cristian. Coincido con que se da un cambio a partir del 1 de marzo, y me parece que ahí se da una profundización de la noción de agonismo en los términos de Chantal Mouffe y de perspectiva del populismo, y hay que ver eso en el proceso de interpelación de los sectores más juveniles, cómo se expresaría o qué vetas se abren respecto de la cultura rock. Marcaba claramente esa Pedro y Pablización que se puede dar, o sui generis, y a mí se me venía en la cabeza cómo se abriría la veta de ese rock nacional de los 90, el rock en disputa con el menemismo. Pienso en el Chac to Chac de los Piojos, en Primavera Negra de Caballeros de la Quema, en esa expresión de resistencia y enojo fuerte que se da en los 90, y si eso va a tener expresión, o podría tener expresión en ese discurso presidencial, o va a ser un intento de continuar en la línea rock, pero en un rock que no sé si necesariamente interpela a estos nuevos sectores juveniles. Sí, hay algo realmente que coincido. En ese sentido, por ahí, no sé si llamarle limitación, pero sí puede haber cierta fricción ahí, porque Alberto va a remitir casi siempre al rock sesentoso o setentoso, alguna parte de los 80. A partir de ahí puede lograr interpelar por su generación. Por eso me parece que él más va a las grandes ideas: justicia, contra las injusticias, a favor de no sé si tranquilidad social, pero cierta idea de disfrute, que también lo vincula con el peronismo, con esta cuestión del goce peronista. Pero me parece que la vertiente rockera más antisistema o antineoliberal, yo creo que nosotros la vamos a ver en generaciones posteriores. Por ejemplo, la generación Guado de Pedro, la generación Mayra Mendoza. Me parece que la vertiente rockera noventosa todavía no la hemos visto nosotros en términos presidencialistas, sí en términos ministeriales. Ahí sí creo que lo vamos a ver mucho más, pero en términos de Alberto, creo que va a ubicarse en el lugar que él más conoce para no quedar sobreactuado, que el lugar que más conoce es el lugar sesentoso y setentoso. Y por otro lado, una última consulta, perdón si monopolizo por ahí las preguntas, a Florencia y a María Soledad. ¿Cómo trabajaron el lenguaje de género, el lenguaje inclusivo en el diseño de los mensajes de inquilinos? Nosotros lo fuimos trabajando, todo lo que hicimos lo fuimos trabajando en talleres de capacidades comunicacionales con ellos. Entonces esto surgió desde los primeros talleres como algo que ellos mismos ellos y ellas estaban problematizando, ¿no es cierto? Entonces lo que hicimos fue acompañar su discusión y acompañar la toma de decisiones, más allá de una propuesta que nosotros podíamos hacer desde nuestra intervención, lo que hicimos fue acompañarlo. Y ellos decidieron utilizar el lenguaje inclusivo
ellos decidieron utilizar el lenguaje inclusivo. En algunas comunicaciones claramente presenta más resistencia que en otros, pero por un lado decidieron acompañar el lenguaje inclusivo, pero también la problematización y la discusión no la dieron solamente en el plano de lo discursivo, sino también de lo axiológico desde Inquilinos Córdoba, porque tienen una línea de trabajo específica que es para ver condiciones materiales de género como condiciones justas de alquiler y de vivienda. Buenísimo. Es una muy buena pregunta, ¿no es cierto? Porque también nos ubica, a pensarnos como nuestro lugar de acompañar los procesos de reflexión y sobre la comunicación, ¿no es cierto? Porque por ahí nosotros como consultoras podemos pensar y tener como todo nuestro bagaje y nuestras opiniones que las tenemos, pero también en ese momento tenemos que poder acompañar las que están sucediendo en la organización, ¿no? Total. Sí. Pienso en lo que comentaba María del Carmen antes, y en el caso de ella, bueno, le pregunto, pero se me hace, al menos en función de lo que fuimos charlando, que el lenguaje inclusivo en el caso del Club de Lanús no debe estar muy incorporado, ¿no? No, se utiliza en ocasiones muy particulares y, por ejemplo, en Twitter, que es donde tienen más respuestas, siempre de parte de los hinchas hay resistencia también a eso, piden que no se utilice. Sí, porque claramente hablar de fútbol, bueno, nada, es todavía monopolio masculino, al menos en las cosmovisiones más tradicionales y conservadoras que hay, y será también un trabajo de todos ir deconstruyendo, y todas, y todes, y reconstruyendo todo ese simbolismo y ese monopolio que el fútbol aún todavía tienen los hombres, ¿no? Bien, no sé si alguien más quiere dar alguna reflexión, hacer alguna consulta. Si no, vamos cerrando. No sé quién tenga todavía inquietudes. Es el momento. ¿No? Bien. Bueno, entonces vamos a concluir esta mesa sin antes dejar de agradecerles a todos los expositores, a Jorge, a Mabel, a Florencia, a María Soledad, a María del Carmen, a Cristian, a Francisco. La verdad que, y bueno, y Oscar, por supuesto, también ha sido un placer escucharte. Una lástima que no pudimos tener el espacio para que puedas dar tu ponencia, pero claramente fue un gusto y un placer todas tus acotaciones que han sumado tanto a esta mesa. Agradecerle también de mi parte a Daniel, que hace muchos meses que venimos trabajando y que ha sido realmente en lo personal un gusto. Y bueno, y ojalá entonces que la próxima vez, no sé si de forma virtual o personal, pero bueno, tengamos la oportunidad que en otros congresos de la Redcom podamos encontrarnos también y continuar con la construcción, el aporte y el intercambio de todas las miradas comunicacionales, discursivas, institucionales sobre la comunicación. Te cedo también la palabra a Daniel para que puedas decir tus palabras finales y muchas gracias. Muchas gracias, Aisha. Bueno, en el mismo sentido, digo, sumarme básicamente a las palabras de Aisha. Ha sido un placer también para mí trabajar con ella en todo este proceso de análisis, de resúmenes, de evaluación de ponencias, de estructuración de la mesa, y muy interesante escucharlos, escucharlas y poder sobre todo compartir, intercambiar, tener perspectivas diversas sobre esto que nos apasiona por un lado, que es la comunicación, pero que, como decíamos en algún momento del propio debate, está tomando un protagonismo central en estos momentos de pandemia, tanto desde lo operativo, desde la gestión, pero también, y pienso en lo que planteaban Florencia y Soledad, en términos de incertidumbres, en términos de dar calorcito, de abrazarnos un poco a todas y todos en este proceso que es novedoso para todos, absolutamente novedoso. Me parece que en esto la comunicación, y está bueno poder charlarla e ir intercambiándola entre nosotros.
Espero, como dice Aisha, que en el próximo nos encontremos un poco más físicamente, pero si no, bueno, han quedado también todos los contactos para poder intercambiar a partir de los propios trabajos y que sin duda abren nuevas puertas de interés para quienes han participado hoy aquí. Así que muchas gracias por mi parte. Chao, que tengan buenas tardes. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Adiós. Muy amable, gracias. Chau, chau. Gracias. Chao, chao.